el mundo espiritual es muy vasto y lamentablemente por un lado y bendición por otro de que ahora estamos entrando en este entendimiento. Por ejemplo, eso que hizo Jennifer. El mundo espiritual, la gente que practica su línea de las tinieblas, conoce esas cosas. Si usted ve documentales de civilizaciones antiguas, de tribus, y ven cómo ellos tenían sus espíritus, sus dioses, y cómo hacían esos sonidos, ¿han escuchado ustedes? Y todo eso, porque ellos sabían qué es lo que estaban haciendo, sabían la alteración espiritual que eso produce cuando se hace por inspiración de un espíritu. Ellos usaban sus espíritus, nosotros lo hacemos por el Espíritu de Dios, que eso es lo que estudiamos, que es teruá, el teruá. Por eso el Salmo dice: bendito el pueblo que sabe hacer teruá. Eso que María experimentó, eso que subía hasta los cielos, eso es teruá. Entonces Dios nos está regalando ahora la dicha de volver a esa línea de conocimiento espiritual, la parte mística, la parte espiritual profunda. Por algún lado le llama la Kabbalah en el judaísmo, que es peligrosa porque se tira para un lado oscuro, pero hay una parte que era la que el mismo Yeshua practicaba. Porque aunque me suene raro, y luego creo que hoy no lo voy a hacer, les voy a hablar del Dios de Yeshua. Hoy no, vamos a ver eso, vamos a cambiar perspectivas de lo que Yeshua realmente es. Yeshua era todo un místico, hermanos, y no se asuste con las palabras que les voy a decir. Y ahora Dios me ha dicho: hable las cosas como son. Escuche esto y no se sienta ofendido, no tome personal nunca cuando uno suelta alguna verdad, no se ofenda usted teológicamente. Esté tranquilo, respire, procese y, como siempre les digo, vaya y estudie o pregúnteme y le doy más información aparte. Pero lo que usted lee en los evangelios ahí, hermano, es pasado por agua. Es pasado por agua. Por ejemplo, a usted le dan un vino, pero un buen vino, no sé, española, hay un vino bueno, hecho de pura uva buena, fresca. Y luego llega alguien y te vende un vino que dice: buen vino, esto, lo otro, pero está pasado por agua. Le echaron 70% de agua y el 30% es vino. Y le echan un alcohol, digamos, y lo hacen pasar por vino. Usted se lo toma y hasta siente un poco ahí el efecto. Y le sabe a vino, le echaron colorante, pero no es totalmente vino. Si se escribiera todo lo que Yeshua enseñó aquí, no cabieran los libros, lo dice aquí. Y aquí no codifica, no expresa claramente todo lo que él pudo haber enseñado a sus discípulos. Por ejemplo, ahora sus Biblias en Mateo 13. Eso que le estoy diciendo porque les voy a hablar algo también ahorita en esa línea. Vamos acercándonos a Mateo 13 y luego que pasamos a otro versículo, deja una marquita ahí en Mateo 13 porque ahorita volvemos. Pero dice Mateo 13:10: y acercándosele sus discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Escuchen, hermanos, y entendamos esto. Lo que usted lee aquí son parábolas. Son mensajes codificados para llevar a una profundidad mayor que no se expresa aquí a cabalidad. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él les contestó diciendo: a ustedes. ¿Me están poniendo atención, hermanos? ¿Quiénes son ustedes? Le estaba hablando a los discípulos directos. Diga discípulo. Esto es vital, esto que le voy a hablar hoy. Diga otra vez: discípulo. Y él les contestó diciendo: a ustedes se les es concedido entender el misterio del reino del cielo. Señor, ¿por qué les habla a ellos como codificado, como que más? Bueno, a ellos. Pero a ustedes les doy a entender un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo oculto, algo escondido. De ahí viene la palabra místico. Hay una parte mística que es dañina, digamos. No se asusten con esa palabra.
A mí me gusta mucho esa palabra. Si usted estudia lo que significa la palabra místico, no tiene nada mal. A ustedes se les ha dado a entender el misterio del reino, pero a ellos no se les ha dado concedido. No todo el mundo escuchó las profundidades de Yeshua, hermanos. Usted lee la Biblia y usted lee de Salomón. Y nada más lee llano. Salomón, el hombre más sabio de la tierra. La reina de Saba, de Etiopía, de África, llega a escuchar, porque hasta allá le llegaron los cuentos de que Salomón tenía una sabiduría impresionante. Usted no sabe que existe el libro de Salomón. Son libros que se han ocultado, que se han guardado, que han estado ahí, como el libro de los jubileos o el de vigilantes de los Enoch, eso que les he dicho. ¿Qué pasó? Sí lo aprendí. Bueno, ahí cuenta, y no les estoy diciendo aquí que ya vayan a creer esto, pero después de que usted estudia y se da cuenta lo que hay también en las filosofías antiguas, cómo todo calza. Salomón, la sabiduría que tenía no es que le decía 700 más 845,000 multiplicado por cuánto es tanto. Es que él sabía los misterios de las estrellas, de los espíritus, de cómo trabajaban. Inclusive se dice que Salomón tenía un anillo, el anillo de Salomón, que tenía una estrella, y aparentemente, según ese libro, él usaba sus fuerzas contrarias para construir el templo que se hizo, y él tenía dominio para lo que se llama también liberaciones espirituales y manejo de todo ese ámbito. Cuando la reina Saba llegó y se asombró, dijo: ¿qué es esta sabiduría? Es porque ese hombre le descifró el destino a esa mujer. El hombre navegaba alto, inclusive por esas enseñanzas que luego se mal encauzaron, es donde vino la masonería y vino todo esto, dicen que sus raíces son salomónicas. Ese es el peligro, y por eso es que Yeshua no le enseñaba a todo el mundo eso, y por eso es que hay cosas que uno le puede soltar a todo el mundo. Por eso hay experiencias que uno tiene que son profundas, son altas, y yo no puedo venir aquí a predicar y contarles lo que me pasó así nomás. Pueden hasta malinterpretar cosas que son de otro nivel y son de otro mundo, porque no son de este mundo. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no soy de esta tierra, no soy de este mundo, yo vine. Pero Yeshua, no, después dice: ustedes no son de este mundo. Y nosotros queremos vivir como terrestres normales, y no entendemos que ahora todo cambió para nosotros, y la providencia suya, el sostenimiento, su mente, su alma y su vida vienen ahora de otra fuente. Y si usted no se alinea a esa fuente, seguiremos ordinarios del mundo, y nada más habrá iglesia cristiana evangélica, son que los que aplauden, que los que dicen aleluya y andan con la Biblia y se visten un poco diferente, algunos, porque ahora ni eso, ahora hasta predican hasta con que se le pela todo ahí enfrente de la misma predicadora, no tiene ni decencia para eso. Vamos entrando conmigo, vamos a una zona, me siguen, sí. Ok. Ahora vayamos un momentito a Juan. Esto les va a cambiar la vida hoy si ustedes prestan atención. Ya vamos a estar en Juan capítulo 8. Y ya les digo el versículo para que no lo empiecen a leer y se me adelante. Eso de que voy a hablar del Dios de Yeshua, hoy no, pero vamos a hacer un estudio aparte y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero hay muchos versículos en la Biblia en donde Yeshua dice: mi Dios y Padre, como saludaban los apóstoles, porque el Dios y Padre de Jesús. Y tenemos que educar cómo orar, hermanos. Eso es solo un comercial. La gente ora: Jesús, Padre, Jesús, Espíritu Santo, Dios. Jesús no sabe ni a quién está orando. Y claramente Yeshua, Jesús, enseñó al Padre en su nombre. Pero Yeshua nos lleva a Dios. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Dice Yeshua, hombre. Dios está arriba, Jesús al medio y nosotros aquí. Vamos a ver la potencia que se le dio a Yeshua. Estoy hablando de esto porque tenemos que entender que estos campos místicos fuertes, profundos, son los que Él vino a enseñar. Y Él era un hombre que fue ungido. Y luego se va y deja muchos ungidos, que la palabra cristiano serían ungidos, porque Cristo es ungido. No diga Cristo como si fuera un hombre. Cristo no es un hombre.
Jesucristo es un nombre compuesto. Yeshua, el Mesías. Jesucristo. Cristo es Mesías. Cuando usted dice Cristo, está diciendo ungido. Y era un hombre que se ungió para caminar en otro nivel, en otra dimensión. Y por eso él decía, el reino de los cielos ha venido y ahora está en ustedes. Conozcan. Ahora ustedes son templos, son habitación del Espíritu de Dios. Si hay algo que él habló es antirreligión. Él vino a romper todo esquema. Si ustedes se dan cuenta, los que más reprendió fuerte él eran los escribas, a los sacerdotes. Y a los que estaban ahí, que parecían que no eran nada, tenía toda la misericordia del mundo y les hablaba como a la mujer samaritana del pozo, que para ese momento ella no era nada, no calificaba. Y fue a la única, a esa mujer, que le reveló que él era el Mesías. A nadie más le soltó que él era el Mesías. Él transfirió lo que él tenía en usted. Y nosotros somos como muchos Mesías. No se asuste, la palabra Mesías es ungido. ¿Usted fue ungido o no? Dice, ahora se nos dio la unción del Santo, dice en la primera de Juan. Entonces como que algo tiene que pasar, ¿verdad, hermanos? Así es. 8:31. Ahora sí, ¿para quiénes es esto? Pay attention, please. 8:31 dice así: entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, número 1, haga así con el dedito, 1. Esto es para que entre el mensaje. Número 1, si ustedes permanecen en mi palabra. Número 2, verdaderamente serán mis discípulos. ¿Cuál es el número 2? Vamos al número 3. Y conocerán la verdad. ¿Cuál es el número 3? Y el número 4, y serán verdaderamente libres. A usted le dicen nada más: conocerá la verdad y serás libre. Señor, te recibo con mi Señor y Salvador. Ya conocí la verdad, ya soy libre. Y usted ve que todavía los demonios lo atacan, está atado, tiene un montón de cosas. Y no es que yo me convertía y todo se iba. No, Señor. Hay una liberación que puede venir ya por el Espíritu, o alguien que Dios ha ungido con autoridad para liberar, te viene y te libera. Hasta un punto. Luego está el otro, que es la liberación en proceso, que ni el más ungido puede liberarte. Es la que tiene que aprender por el proceso, porque el proceso nos limpia, nos purifica y nos abre el entendimiento. Cuando tenemos proceso, tenemos entendimiento. Lo que usted ha entendido hoy día es por un proceso que duele. El dolor expande. El dolor es necesario para que las vías espirituales se abran. Los mejores mensajes o entendimientos que uno ha tenido fueron en ese momento de lucha y de dolor. Y el mayor gemido, como el que hizo ahora Jennifer, porque yo sé que su gemido fue de alegría, pero también como de alivio, hasta de un poco de dolor, no sé, llevaba todo ahí. Los grandes artistas, sus mejores obras eran cuando se sentían un poco deprimidos, ¿sabían? Ahí está la inspiración también. Los grandes sabios de antaño sabían que, voy soltando, hermano, vaya recibiendo, que hay un precio para el entendimiento y la sabiduría y la profundidad del espíritu. El que anda en esos niveles tiene momentos bajos que se siente uno, viera que se siente duro. Emocionalmente uno tiene que aprender a controlar, porque son vientos fuertes. Porque usted está en una cápsula como un huevito espiritual, lo que le llaman aura, que eso sí existe, eso sí está. Es un campo que uno tiene espiritual alrededor. Por eso usted se va a acercar a una persona endemoniada y usted hasta le pueden dar ganas de vomitar y huele. O alguien que tiene a Dios, usted está hablando con ella y después de hablar, usted siente que Dios se le metió a usted. Se le acercaron a ese campo.
Pero cada vez que usted se conecta con una revelación profunda, algo que se te dio, es como que usted sale de su normalidad terrestre y va a lugares para entender que están alto. Y cuando vuelves otra vez con ese entendimiento hay un precio, porque es como que se rompió un capullo, se rompió algo de lo que estás acostumbrado. Entonces vuelve y hay un dolor, como si hubiera una herida. Cada recibimiento espiritual profundo deja como cierta herida, pero es buena. ¿Me están entendiendo, hermano? Esa herida sella lo que se te dio y hace que cuides también lo que se te dio. Oigan esto, hermanos. Los demonios se alimentan de ti. Y ya vamos a ir a esta escritura y ya vamos a entender algo. Esto es liberador y nos educa mucho. Una fuerza energética malévola, oscura, para no mencionar muchos nombres, que ha salido por ahí, tiene que alimentarse. Y él no se alimenta de caballos ni de vacas. El alimento es lo que usted le vaya a dar. Y por eso te provoca ansiedad y temor y distracción. Porque usted suelta como un olor, como una energía, cuando usted está tenso, estresado, preocupado, perdió de vista a Dios, está en lo suyo. Empiezan a comer de ti, empiezan a comer de ti. Cuando dice que somos libres, no es para libertinaje. Somos libres de ese sistema que está operando, alimentándose del ser humano. El ser humano es como una granja, hermanos. El sistema que está gobernado por élites mayores es el mismo dragón que alimenta a estos que tienen las grandes corporaciones hoy día. Todo lo que usted come y bebe, la Coca-Cola y todo eso, es un sistema babilónico que está operando en este mundo falso. Y quiere ver cómo te hace de su granja, cómo eres un pollo de su granja, cómo te alimentas de su concentrado. Entienda lo que es ser del reino y nacer de nuevo, hermano. No es cambiar de religión, no es meterse en una iglesia a aplaudir. Es que usted lo sacan de un sistema espiritual real que te tuvo cautivo. Y realmente lo que tienes que salir es de esa granja para que ya no se alimenten de ti. Y que no le des alimento, sino que usted sepa cómo ser libre de eso y cómo preservar eso que se te dio, y cómo más bien que crezca en Dios y más bien usted sea una fuente contraria a eso, y su luz más bien disipa esas tinieblas. ¿Sabe cómo nos liberamos de eso, hermano? La disciplina. Y ahora sí, tal vez usted no había escuchado esto, ¿verdad? A uno le gusta que le hablen de el libro de los 3 pasos para ser libre. Los 3 pasos para hacerse millonario. El cristiano le encanta eso hoy día. Que le den todo en microondas. Ir a la iglesia y que sea como un cine, que se sienta rico, que sea bonito. Que está bien también. Que el mensaje sea dulce y que no golpee mucho, ¿verdad? Pero si el mensaje no te incomodó un poco, no te sacó del campo, o inclusive hasta alguien se enfada un poquito, es bueno. Porque algo tiene que movérsela a usted. Ahora sí explico lo que es lo de la disciplina. Claro que son hábitos, claro que es levantarse temprano, claro que son hábitos de oración, claro que son hábitos de lectura, porque si usted no tiene hábitos fijos y horarios, no lo haces. Hermanos, aprendamos de Dios. Dios todo lo hizo así. Desde un inicio dijo: 6 días hizo la tierra, 7º Shabbat, y dejó 24 horas del día establecidos. Dejó los 29, tanto días del mes. Dejó el año. Dejó 9 meses que estemos en el vientre de la madre. Todo lo dejó en horarios, en zonas y en hábitos. Por eso lo de las festividades de Yahvé es bueno, porque nos ubican en esos hábitos en donde Él específicamente está elaborando.
Y nosotros tenemos que siempre, si no lo has hecho hoy, porque eso es una parte de la disciplina, ya te voy a hablar de dos partes. No, y yo ahí en el día, en el momento que pueda, oro. Te dormiste y no oraste. Ahí voy a ver si empiezo a leer la Biblia. Pasan 4 o 5 días, no la abriste la Biblia. Presta atención a esto. A muchos que tienen el deseo y empiezan a querer orar y meterse, casi siempre Dios como que les marca una hora, y usted sabe que hay una hora buena para usted. Lea a Dios, escucha a ver cuál es la hora que Dios te está dando y respete esa hora. Y si el vecino vino y te ofreció $1,000,000, usted le dice, si quiere viene otro día. No, es que no se los puedo dar, no me los dé, pero esa hora es la hora mía de la oración. Como hizo un pastor que necesitaba millones allá en Estados Unidos, de esa gente que tiene que generar mucha plata para sostener su iglesia. A las 7 de la mañana, la hora de él, y llegaron a buscarle para ofrecerle todo eso. Pero si no acataba rápido, iba a perder esa plata que tenía urgente para pagar y no quedar en mal ahí. Y él dijo, Señor, usted me dijo que yo orara hasta ahora, yo voy a ser fiel y yo voy a orar y usted me va a sostener. Y lo hizo, y después se llevó la sorpresa que más bien la persona quedó impresionada de ver la fidelidad que tenía y que rehusó los millones por Dios, y más bien le fue mejor. Fue una prueba para él. Pero somos flojiticos, hermano, hablando lo tico. Igor, ya usted entiende eso, ¿eh? Sí. Flojiticos. ¿Cómo dirían allá en Venezuela? Flojos. Sin el tico. ¿Y alguna así, algún slang? ¿Cómo se llama slang? Tonela. Aragán. Así decía el padre, un padre en el colegio donde yo estaba. No sea Aragán, y me jalaba las patillas así durísimo. Antes era rudo, ¿eh? Las clases. El profesor mío de sociales me tiraba el borrador. Se volvía y hacía ¡fum! Lo tiraba atrás. A matar. Ahora usted le hace un niño así y el niño acusa al profesor. Ya no se puede tener autoridad, hermano. Pero hay que tenerla. Esa es una disciplina necesaria. Pero hay una que quizá es la que más nos lleva a esa liberación, que es la disciplina de, ¿cómo se explica esto? Es profundito. Llamémosla la disciplina del silencio interno. La disciplina del no dejarse gobernar en su mente y corazón por perturbaciones que te roban el silencio, que permite que escuches a Dios. Y eso es una vocación mental que desarrollas a través de la oración también. La oración no es pedir, la oración es meterse en un campo en donde usted se alinea con Dios y su espíritu se ubica y se educa, para que cuando usted salga de orar, usted ya luego camine bajo ese espíritu que usted recibió, y usted siente, usted sabe, porque usted pasa sensible, pasa escuchando a Dios, pasa adorando, y usted sabe cuándo se perdió eso. No sé quién ha vivido eso. Usted sabe lo que es estar en unción, en presencia, y usted camina y usted se cuida, y usted sabe que aquí no hable, hágase para allá, y usted va en el espíritu fluido con aceite, y usted sabe cuando eso se seque, se pierde, y usted ya no sabe nada, no ve nada, no escucha nada, se le fue. La disciplina del saber estar en silencio y escuchar continuamente a Dios. Porque la distracción que el enemigo trae es lo que más irrumpe. Porque cuando usted está distraído, te empezaron a comer. Eres alimento. El pecado es alimento. Entonces, ahora sí, cuando usted lee esto, entonces, versículo 31, Yeshua dijo a sus discípulos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, número 1, ¿cuál es el número 1? ¿Y qué es permanecer en la palabra? Así la ponemos aquí, nos paramos encima. Significa alimentarse de su voz. No solo leer la Biblia, usted tiene que leerla al punto que usted está escuchando a Dios cuando lee. Escuchar la voz. Dios habla, hermanos, hasta por el viento. Dios habla increíblemente, hermano. Yo deseo que Dios abra los ojos de su entendimiento
Y usted escucha a Dios en lugares en donde nunca lo había escuchado y te sorprendas de cómo y cuánto habla Dios. Entonces usted aprende a estar escuchando a Dios y a permanecer en su palabra. La gente cree que cuando dice permanecer en mi palabra solo es leer y solo el versículo que dice aquí. No, la palabra de Él viene también, porque un día, como me ha pasado a mí varias veces, un borrachito se me acercó y me dijo unas cosas ahí y Dios me estaba hablando hasta en el asunto del carro, hermanos. Un día, por ejemplo, algo que estaba yo preocupado, un ejemplo, y con el carro ha sido algo un poco serio, ¿verdad, Cris? Y que el mecánico, y que no encontraba, y no sabía si este mecánico, no sabía si el otro. Vea, ya yo estaba, ya estaba sirviendo de alimento yo para nutrir a estos espirititos, porque ni poder deben de tener sobre uno, y ni tienen. Es que es uno el que a veces brinda eso. Y se me acerca el borrachito del barrio, pero venía hasta... Usted no sabe lo que es eso, hermano. Eso tiene aguante, que duerme en la acera sin cobija, no se enferma nada, claro, está literalmente preservado en alcohol. Se cae como de 7 pisos, se despedaza y una semana está sano y sigue caminando. No le pasa nada, hermano, y uno se resfría por una lluvia. ¿Cómo puede ser? Oiga, eso me da celo a mí. Yo digo, Dios, ¿cómo puede ser que sea eso? Él anda así y no le pasa nada, y uno se guarda y no. Entonces ya uno dice, no, yo tengo que andar sano también. Pero se me acerca, hermano, que a los kilómetros olía a etileno. ¿Qué es? ¿Cómo es? Así, hermano. Y me dice, ¿a dónde va a llevar el carro? Le digo yo, allá donde... no, es que él vio que un mecánico vino a verlo, el carro, pero yo estaba dudoso si ese era, porque era el único que estaba por ahí. ¿A dónde va a llevar el carro? No, ahí donde... Ese es Coco, ¿sí? Ese es bueno, ese mecánico usted puede llevarlo ahí, papá. Y me empezó a hablar y yo estaba escuchando a Dios. Uno discierne cuando Dios está hablando. La voz de él era la misma, pero Dios me empezó a hablar, se me metió. Y después de hablar con él, yo dije, aleluya, gracias, Señor. No sé si les ha pasado. Presten atención, hermano. Y Dios me habló. Ha usado hasta un burro. Me usa a mí, hermano, para hablar. Usa lo que sea. Si ustedes permanecen en mi palabra, para eso se requiere silencio interno, control, para escuchar a Dios siempre y no ser perturbado. Dice, verdaderamente serán mis discípulos. Discípulos viene de disciplina. Vean quiénes son los que son realmente libres de ser alimento de los demonios. Los discípulos. Porque después de permanecer en la palabra, somos discípulos. Y luego de ser discípulos, conocemos la verdad. ¿Quiénes conocen la verdad? Los que son discípulos. Hermano, todo cristiano en la iglesia, todos conocen la verdad. No. Cuando sean mis discípulos y se disciplinen y ya tengan una línea y sepan caminar ahí les voy a empezar a dar los misterios del reino que solo se le dan a esos que tienen esa línea de discípulos. Pasaron la prueba, pasaron por el filtro, ahora sí venga para que vea. ¡Wow! Y usted ve a Dios y te topa con cosas. Yo quiero esa unción, pastor. Aprendas esto que está hablando hoy. 8:31. 4 pasos. Y una vez que eres discípulo, conocemos la verdad y luego la verdad nos hace libres. Libres de estar en esa granja, hermanos. Libres del sistema. Libres del rencor. Libres del odio. Libres de las adicciones. Libres de perversiones. Libres de todo. Entonces recuerde que hay alguien ahí que está buscando cómo que usted le dé alimento. Ahora póngase celoso, hermano. A mí me da eso me mantiene a mí siempre como rabioso en el buen sentido, con energía espiritual, con violencia, de que no, yo no voy a prestarme para que estén comiendo de mí. Porque aún en los sueños, por mucho tiempo hubo lucha. Y yo sabía que querían venir a alimentarse de cosas. Hay espíritus que a los hombres llegan
y son espíritus incubus, sucubus y sexuales, y les aparecen, pues, como les dije, voy a empezar a hablar un poquito más abiertito. Y vienen con formas serpentinas, y es una que se llama, tiene un nombre ahí que no quiero decir. Y le sale a usted como mujer, y luego en medio acto, usted soñando, se le sale como hombre y ve que tienen, no hay niños, bueno, eso no es una mala palabra, tienen pene, tienen vagina, tienen todo. Y el hombre eyacula en la noche con eso, y se alimentaron de su semen, porque hay demonios que se alimentan del semen. No, pero eso es físico. Bueno, pues a través de algo físico usted se come, un demonio se le puede meter. Lo físico se transmuta en espiritual y lo espiritual en físico. Por eso los ángeles dejaron su morada, cayeron y se metieron con las mujeres, salieron gigantes. Sí, también hay gente que en el sueño le dan de comer algo y usted ve que es una persona rara y usted está ahí, como no está despierto, como no está en el ejercicio espiritual, usted va así en el sueño, se siente y come, y después la vida le empieza a pasar algo. ¿Qué será? En el sueño. ¿Alguien ha tenido parálisis de sueño que se le viene y se le pone encima un bicho y lo deja paralizado y usted no puede hablar? ¿Usted qué cree que eso qué es? Es un demonio, es un espíritu. Yo lo he visto por donde entra. Realicemos el campo espiritual, realicemos que tenemos que ser libres y que no podemos dar más de comer a estas sombras que andan por ahí. Realicemos que lo que hacemos en Dios es porque estamos nosotros salvando nuestra vida de los míos, de los nuestros, y que su liberación es la liberación de los que están con usted y de los que están atrás suyo. La mía será la de ustedes también, la de usted, de otros, y eso tiene que ir pasando. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Tenemos que guardar este campo, llamémosle campo energético, espiritual. Esta luz que está en nosotros y alrededor, para que no hayan filamentos que vayan a crear gusanitos que alimenten. Entonces les dije y con esto vamos cerrando este último versículo. Vean otra táctica aquí, ¿cómo se llama? Se cierra, se completa más el mensaje. Mateo 13 otra vez. Pero como les digo, la Biblia está encriptada. Si escucháramos, hermanos, lo que Yeshua le podía haber dicho a los discípulos, hoy día ahora tenemos que escucharlo por el espíritu de esos campos. ¿Qué pasa si usted está con un maestro? Ya luego cuando hablemos del Dios de Yeshua vamos a entender la unión discípulo-maestro. Que hablaba con alguien por ahí de que sean imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy de Cristo. No, yo no sigo hombres, tienen que seguir hombres a veces. Y hay un hombre que va a ser un norte. Yo lo hago. Y eso es lo que a mí me ha ido llevando también. Porque son representantes ungidos que transmiten y te llevan a Dios también. Porque tal vez si no hubiera llegado esa persona, no hubiera sido libre, no hubiera sido sano. Tiene que ver una persona específica. Dios lo estableció así. Entonces, después de que leímos lo de los misterios, les decía un momentico, vean, a mí me asombra eso. Y que usted esté con alguien, ¿qué pasaría? Vamos a hablar aquí un nivel y va con esa persona al monte y aparece un profeta de antaño y habla con nosotros. Se asustaría, usted diría, ella es un brujo, el pastor es un brujo. Y usted abre las páginas y ve a Elías y a Moisés y ve a Yeshua y ve que vienen a hablar, y Pedro y Juan y Jacobo, que todavía eran más nivel Sot, porque solo a ellos tres se lo llevaban para enseñarle eso. Ellos tres vieron cosas que los otros discípulos no veían. Es por grados, es por niveles. Y Pedro sabía que era Moisés y Elías. Quién sabe si solo esa vez las habían visto, cuántas veces vivieron eso.
Uno lee la Biblia y uno cree que es solo lo que está aquí, pero es mucho el recorrido, hermanos, de estar viendo con Él. Y como Elías, no es que ya se murieron, no es que están en no sé dónde. Estaban uno, usted lo ha leído. Ha leído que las ropas de Yeshua se resplandecieron y se hicieron blancas. La materia. ¿Ah? Y que los pañuelos de Pedro sanaban también. La materia. Entonces dice el versículo 18, leemos los últimos versículos. Para la gloria de Dios, todo es para el Señor. Versículo 18. Entiendan pues la parábola del sembrador. Aquí usted la lee normalmente y tal vez no capta, pero dice así: cualquiera que escuche la palabra del reino, dice, y no la entienda, llega ¿quién? El maligno, y arrebata la palabra que había sido sembrada. ¿Dónde? En su corazón. Esta representa la que fue sembrada a un lado del camino. Esos son los que no entendieron. ¿Y qué culpa tengo yo de no entender? Son los que no entendieron porque no desearon entender, porque no inquirieron, porque se les puso el plato y no desearon alzar las manitas y empezar a comer.